Un saludo fraterno en el Señor para cada uno de ustedes, hermanos, y gracias por dejar un tiempo para escuchar la palabra del Señor. Voy a leer en la palabra de nuestro Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 10, que dice lo siguiente: Acuérdate que Jesucristo, el cual fue de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio, en el que sufro trabajo hasta las prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salud, la salvación, que es en Cristo Jesús con gloria eterna. He titulado el mensaje de hoy, Sufriendo por el Evangelio. En este capítulo, el apóstol Pablo está exhortando sobre la fidelidad en la gran tarea, especialmente de comunicar la verdad del Evangelio, de la predicación del Santo Evangelio. Y esto lo está encomendando tanto a sus ministros nombrados y comisionados directamente para esto, como también a todos aquellos que somos redimidos. Todos tenemos la responsabilidad de esparcir las buenas nuevas del Evangelio. Esto no debe ser una carga ni un sacrificio asfixiante para el verdadero Hijo de Dios, aunque a veces tengamos que hacerlo en medio de un mundo hostil y en un franco rechazo a Dios y a sus principios del Evangelio, como es la realidad que estamos el día de hoy viviendo. Sin embargo, este trabajo intenso y abnegado traerá finalmente la recompensa, no solo recompensa eterna, sino también la recompensa aquí, al ver almas salvadas, al ver a creyentes mejor formados, mejor preparados para el ministerio, mejor preparados para enseñar la palabra del Señor. Así que Pablo aquí es un ejemplo para Timoteo y para cada uno de nosotros de una labor evangelística, incluyendo padecimiento y también muchas prisiones, como es el caso de Pablo. En este versículo entonces el apóstol Pablo nos exhorta a esparcir el Evangelio y si es necesario hacerlo con sufrimientos y en medio de oposición. Veamos algunas cosas en relación con estos versículos que he escogido. Lo primero es que encontramos aquí un ejemplo supremo que debemos todos recordar y que debemos seguir, como lo dice el versículo 8. Me refiero a Jesucristo. Dice, acuérdate que Jesucristo, el cual fue de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. Así que se nos llama aquí a recordar. Por eso dice, acuérdate. Aquí el verbo usado indica literalmente llamar a la mente o traer a la mente. Por eso que se traduce como recordar. Así que Pablo llama a Timoteo a mantener en su mente el continuo recuerdo de Jesucristo y de su obra preciosa en favor de todos aquellos que creen. Y considero especialmente que esto es muy necesario el día de hoy, porque los creyentes somos muy dados a olvidar, somos olvidadizos. Nos concentramos y esclavizamos en tantas cosas terrenales que olvidamos lo más importante. Olvidamos la maravillosa obra de Cristo con la que hemos sido favorecidos. Así que muy importante el que recordemos, hermanos. No nos confundamos. Estemos siempre recordando esa obra preciosa del Señor. O estemos continuamente regresando al Calvario, regresando a aquella cruz preciosa en la cual hemos obtenido salvación y vida eterna. Se nos dice también que tenemos que recordar aquí, y lo que tenemos que recordar es a Jesucristo, porque Él es el objeto del recuerdo. No se nos llama aquí a recordar un rito particular, ni una tradición religiosa, ni se nos llama a recordar ciertas conductas emotivas que muchos tienen, sino llamados a recordar y centrarnos en la persona de nuestro Salvador Jesucristo, del cual nos llega todo bien posible. El mismo llamado es el que nos hace aquí Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe en Jesús. Así que miremos a Jesucristo. Él es nuestro ejemplo, es nuestro modelo, nuestro deseado para la vida cristiana. Así que por lo tanto, hermanos, sigamos al Señor en sus enseñanzas y en su ejemplo, sin importar lo que diga el mundo, sin importar, hermanos, la dura oposición que podamos tener el día de hoy, como sucede a nivel mundial con el cristianismo. El apóstol Pedro nos recuerda esto, allí en 1 de Pedro 2:21. Dice, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Así que Jesucristo debe ser recordado en su entrega y en su humillación, en toda la plenitud de su obra redentora, que fue el propósito de su encarnación, como dice Gálatas 4, versículos 4 y 5. Más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Murió entonces para hacer reconciliación, expiación y satisfacción por los pecados de su pueblo, y darnos paz y la remisión completa de todos nuestros pecados y nuestras iniquidades. También Cristo debe ser recordado como resucitado de entre los muertos, como ejemplo de entrega hasta la muerte, como dice Apocalipsis 1:18. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Este es Jesús, perfecto Dios y perfecto hombre, el Mesías, el Hijo de Dios, que fue levantado de la muerte por el poder, ¿cierto?, de su Padre. Hechos 2:36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Y agrega Hechos 13:34, y que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Así lo dijo: os daré las misericordias fieles de David. Debemos además, hermanos, acordarnos de las verdades enseñadas por Pablo también en el Evangelio. La primera verdad que encontramos aquí es la verdad sobre el Verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, que fue ascendiente humano de la línea misma de David, heredero de las promesas y de los pactos sobre el reino de Cristo. Como dice 2 de Samuel 7, 12 y 13, anticipando esto mismo, dice allí: y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Es decir, él tendrá autoridad, será el rey de reyes y señor de señores en el futuro, pero también el día de hoy, como él lo es en la vida de su pueblo, en la vida de su iglesia, y además soberano en el mundo. ¿Por qué él es soberano? Él es soberano en el acontecer de su creación, como dice Apocalipsis 3:7. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. O como dice Apocalipsis 22:16, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La segunda verdad importante que nos presenta aquí el apóstol Pablo es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Este es el corazón del Evangelio. Esto es lo medular de la palabra del Señor. Dice Pablo en Romanos 4:25, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. En esta doctrina de la muerte y resurrección descansa toda la verdad del Evangelio y la realidad de la iglesia. Como Pablo lo escribe, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que está muy claro, no era Nerón el que tenía el control, era el Señor. Asimismo hoy, no son las autoridades políticas ni las grandes organizaciones mundiales que tienen el control absoluto, sino que es nuestro Señor resucitado y exaltado. Él es quien gobierna soberanamente, y un día toda la creación se postrará ante Él. Esto es algo maravilloso. No podemos olvidarnos nosotros que somos hijos del Señor. También aprendemos, hermanos, de la experiencia del sufrimiento del apóstol Pablo, como lo dice el versículo 9. Pablo experimentó sufrimientos y penalidades. Dice: en el que sufro trabajo hasta las prisiones a modo de malhechor. Pablo dice que es por causa del Evangelio que estaba preso y sentenciado a muerte, por llevar el Evangelio de salvación a los gentiles, a todos aquellos que no eran judíos. Por eso estaba sufriendo penalidades, prisiones y padecimientos. Esto, a diferencia de nosotros, fue muy común para el apóstol Pablo, como muestra, por ejemplo, 2 Corintios 11:23. Dice:
en trabajos más abundantes, en azotes sin medida, en cárceles más. Esto está diciendo Pablo de sí mismo. En muertes o peligro de muerte muchas veces. Así que Pablo no solo sufrió cárceles, sino que además muy malos tratos, aún en la prisión, donde era tratado como un malhechor, como dice el griego, kakou, ¿cierto? Es decir, autor del mal, una palabra que también usa Lucas para calificar a los crucificados junto a Cristo, aquellos ladrones. Solo, ¿cierto?, basta leer Romanos 13 para darnos cuenta de la realidad, porque la verdad es que Pablo fue acusado de sedicioso, de alborotador, aunque él enseñó repetidamente en sus cartas la obediencia a las autoridades. Y esto, como dije, lo dice Romanos 13. Basta leer ese capítulo para darnos cuenta de esta realidad. Lo mismo pasa hoy con los verdaderos creyentes, con los que somos hijos del Señor. Somos acusados a veces, ¿cierto?, como cristianismo, de impedir el avance de la sociedad por nuestros principios y por nuestra moral cristiana, que tanto se cuestiona. Se nos ve aún como peligrosos en la sociedad, pero la verdad es otra. Los cristianos somos seres sujetos, somos personas, ¿cierto?, pacíficas, somos sal y luz en este mundo. No olvidemos que fue el cristianismo bíblico por reforma el que trajo la luz, la libertad, el verdadero conocimiento y el bienestar integral a la humanidad. Y hoy vemos que el abandono de estas mismas verdades está dejando al mundo en un estado caótico y sin esperanza. Es aquí donde Pablo presenta su ejemplo después del de Cristo, para animarnos, hermanos, a todos a ser fieles y a estar dispuestos a penalidades por Cristo. Se nos confirma también que la humanidad no podrá nunca atar la palabra del Señor. Esto es algo sumamente importante. La segunda parte del versículo 9 dice: mas la palabra de Dios no está presa. Aunque Pablo lo estaba, la palabra de Dios no lo estaba. Es decir, la palabra del Señor no está atada, no está encerrada, ni está amordazada. Pablo estaba encadenado, pero la palabra de Dios estaba libre. Aún allí en la cárcel el Evangelio había llegado, aún a la guardia que estaba custodiando a Pablo, y aún en la casa del mismo emperador romano, aún allí había cristianos, como dice Pablo, Filipenses 4:22. Todos los santos o los cristianos os saludan, y mayormente los que son de casa de César. Aún allí había llegado el Santo Evangelio. Así que la palabra de Dios nunca será retenida, hermanos, porque debe cumplir el propósito para el que fue enviada. Así que, hermanos, la Biblia no está en cuarentena. Ella está disponible para ser compartida, para que corra hasta los últimos rincones de nuestro planeta. Ahora yo pregunto, ¿estamos compartiendo la verdad del Evangelio? ¿Estamos usando bien nuestras redes sociales? ¿Las estamos usando para compartir el mensaje del Señor? ¿O las estamos usando para mandar mensajes confusos, para distraer? ¿O aún para mandar ciertas cosas que no son verificables? Y lo último, tenemos además en este mensaje de Pablo un estímulo muy importante para soportar las penalidades, como lo dice el versículo 10. La salvación eterna de los escogidos. Este es un buen estímulo. La salvación de las almas, la salvación de los escogidos, como dice el versículo 10. Por tanto, dice Pablo, todo lo sufro por amor de los escogidos. Pablo está dispuesto a mantenerse bajo sufrimiento y penalidades. Ha decidido Pablo seguir adelante con resignación cristiana y dispuesto a sufrir. La razón para soportar son los escogidos. Son los amados en Cristo desde la eternidad para salvación. Como lo dice Pablo en Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Pero hay que anunciarles, hermanos, a estas almas el Evangelio, para que puedan creer personalmente en Cristo, para que obre en ellos fe salvadora. Porque el mensaje del Evangelio debe llegar al corazón de los escogidos para que puedan ser salvos. Como dice Romanos 10:8 en adelante. ¿Más qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se hace confesión para salud, para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que la doctrina de la elección no nos libera, hermanos, de predicar el Evangelio, sino que hace necesaria la predicación, porque los escogidos reciben la salvación no al margen de la predicación, sino por medio de la predicación bíblica y directa del Evangelio.
Así que debemos hoy predicar como nunca antes el Evangelio, y a toda alma, a toda criatura. Yo pregunto, ¿lo estamos haciendo, hermano? ¿Es esta nuestra ocupación diaria ahora que estamos en nuestros hogares? Sabemos además por este mismo pasaje que la salvación es exclusivamente en Cristo y para gloria eterna. Dice Pablo, versículo 10, para que ellos consigan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Así que Cristo es el único y exclusivo Salvador, es la única esperanza de gloria eterna para el alma necesitada. La salvación de un alma, entonces, es el más grande estímulo para soportar penurias en este mundo. Una gran cosecha del Evangelio en pecadores salvados por gracia es el premio más grande que podríamos tener, suficiente como para sufrir cualquier tribulación que este mundo nos quiera imponer. Pregunto, hermanos, ¿es hoy nuestro interés y gozo ver almas salvadas por la gracia de Dios? ¿Estamos dispuestos a sufrir penalidades, aflicciones? ¿Estamos dispuestos a renunciar a algo, a nuestros propios placeres, por causa del Evangelio de Cristo? Bueno, en este mundo tan confuso y con tanto desprecio a Dios y al Evangelio, debemos seguir el mismo ejemplo de sufrimiento y entrega del Señor, como también el ejemplo que Pablo nos presenta aquí en estos versículos. Así que, hermanos, tenemos el encargo y mandato de sufrir penalidades, si es necesario, por la causa de Cristo y extensión de su reino. Así que no nos escondamos, no renunciemos a nuestro deber, estemos dispuestos a predicar y a testificar de Cristo. Ninguna dificultad será demasiado grande cuando es el medio de traer una bendición a aquellos a quienes Dios ha elegido. Dejemos entonces la comodidad y la indiferencia y asumamos una vida cristiana militante, que estemos resueltos a predicar y a vivir el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Y si tú que estás escuchando no eres un salvado, si nunca has creído en Cristo, debo decir que tú estás bajo juicio y estás en condenación eterna. Dios te está llamando hoy. Cristo derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario para darte a ti salvación, para darte a ti una nueva vida, para darte a ti una esperanza, y una esperanza eterna en los cielos. Así que ven ahora al Señor. Que Él les bendiga.